Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien. Em, Hay muy baja asistencia el día de hoy. Yo quería hacer una pregunta sobre lo del adelanto, que es para la próxima semana, si no me equivoco. Ajá. Digamos, yo creo que nosotros ya tenemos como suficientes datos bueno, digamos, por lo menos unas cuantas curvas nos han salido como leíbles y que algo representan, digamos, es que a veces salen como muy raras, ¿sabes? Entonces, cuando ya veo como que los datos salen como muy mal, o ya no hay ni como una forma de acomodarla para que dé como algo decente, ¿ah? Pero Ajá. digamos, ¿cómo le digo? Lo del factor extra como para compararlo, yo lo intenté, digamos, como con un pH, o sea, no tengo forma de leer pH, solo tengo forma como de medir la masa, digamos, de bicarbonato, que es lo que usaría como para modificar el Correcto. pH. Ujú. Y no sé, yo siento, no sé si fue que el carbonato que usted tenía, es que me pareció que era 100% de carbonato, pero igual, no sé, la curva me dio como, no sé, como muy rara, me empezó como en un punto más alto, después me bajó y después me volvió a subir, entonces no estoy seguro bien qué es no sé si el bicarbonato habrá hecho algún efecto como lo dudo en absorbancia, pero sí, como que me empezó como más bien arriba, después me bajó y después me volvió a subir un poco, Y entonces no sé si, la concentración sería muy alta. no sé, yo intento sacar, o sea, de lo que saqué como menos de 1 gramo, es que la balanza que tengo como que apenas ni 1 gramo, entonces eso es lo que tengo que Ujú. usar por lo menos como de forma mínima. Entonces, sí, digamos, me salió como, y digamos, y si no tengo esa curva para ya próximo adelanto, y lo único que tendríamos que mostrar son las curvas, digamos, normales de concentración de azúcar y levadura con el tiempo. Yo quisiera más bien verlas, no importa, sí, si quieren, no importa, traigan esas así. Y quitando ese punto del inicio, o esa parte del Sí, inicio. quitando, no, son como los primeros 2 puntos, ¿sabes? Como fueron como en la primera media hora, que intenté como sacar varios puntos, y fue como que, igual es que con el celular, profe, que no es como que, a veces como que agarra bien las mediciones, a veces como que las agarra muy mal, entonces yo no Ya. sé, la verdad, pero sí. Pero Sí, quitando, si quitara los primeros puntos, tal vez sí me da como un poco mejor, es que como que también hace como un zigzag a la derecha y a la izquierda, entonces es como raro, digamos, como que a veces sube un poco más, a veces baja un poco menos, y no sé. La entiendo. linealidad de esa, por lo menos de esa con bicarbonato, no se veía muy bien, pero y si no la traigo, profe, ya. Sí, es que podría ser, se me ocurren dos cosas. Podría ser, sí, el bicarbonato a veces, em, ¿verdad? No se disuelve tan bien. A veces se ve algo, pudiera ser, pero también pudiera ser como un burbujeo, ¿verdad? Aunque, bueno, no sé si por tanto tiempo, pero podría ser. De todas formas, digamos, las curvas a veces no son como de, como de libro, ¿verdad? Eso es una cosa que uno tiene que saber también. O podría ser también que el cambio del pH haga que algo cambie un poquillo el tono, el color, algo así. Pero bueno, podemos revisarlas, no importa. Si las hicieron bien, eso es lo que queremos ver. Sí, además de que igual como uno usa de agua de tubo, me imagino que eso también tiene que, de cierta forma, interferir, No, como no si uno creo que agrega algo. tanto. Sí, no creo que tanto. El agua normalmente no tanto. Pero algo podría ser. Pero bueno, em, es decir, no, obviamente sí quisiera que tengan datos leíbles, pero tampoco es una tesis, ¿verdad? Tampoco los voy a poner a que la hagan y la hagan hasta que les dé bien. Hoy en el laboratorio, algunos me dijeron algo interesante, que fue que aunque algunos datos estaban ahí medio, parece que contra el espectrofotómetro tenían una tendencia semejante, ¿verdad? Entonces, si eso es así, quiere decir, o sea, que la medición sí está bien, ¿verdad? Que el asunto es que la curva está dando así, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, esa es la situación. ¿Alguna otra duda?
Profe, yo le iba a decir que digamos así, como que igual, no sé, igual si quiere le comparto la pantalla para que vea lo de las curvas, Ajá. pero va, la voy a compartir. Entonces, para darle la opción de que comparta. Ok. Y ahora sí. Eh, básicamente, o sea, básicamente aquí a lo que es que yo no sé por qué habían unas que eran como negativas, no sé si es que no lo leía bien o algo así, pero si uno le quita esas, eh, al menos se ve aquí como que crece un poquito, ¿no? Déjalas, no Y ya importa, esto déjalas todas, déjalas todas. sería así. Es Ah, que era lo que nosotros le decíamos, que no, o sea, que así como que curva, tal vez acá se puede rescatar un poquito y acá donde vienen estas, pero no es así como que ok, en la curva de la izquierda están todos los dos valores juntos. Es así. acá está, ajá, acá está lo del espectrofotómetro y acá lo de la caja de zapatos. Ok, vamos a ver, vamos a ver, pedirles que me dejen a mí usarlo. Ok, vamos a ver. Siguiente serie. Ah, sí. Sí, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Curiosamente, el espectrofotómetro parece que dio mejor en la parte del final, Ajá, pero en la parte del inicio parece que dio mejor el otro, ¿verdad? Vamos ajá. a ver una cosita. Nada más. Yo a esto le pongo. eh, ah, bueno, pero la hace de esta manera. Sería más bien una línea de tendencia. No me marco el punto. Sí, sí tienen cierta tendencia, pero al mismo tiempo no. Vamos a Sí, ver. es que sí, es Cosa, como en los extremos, digamos. otra cosa que quisiera ver es, si yo tomo esto y le doy, más bien, eh, ok, este es un valor contra el otro, ¿verdad? Hay algunos que se alejan de la tendencia. Como un valor contra otro, no entendí. Sí, digamos acá en el X están los valores de la caja, ¿verdad? Ujú. Y en el Y están los valores de... Ah, bueno, no, pero es que equipo corrección. ¿Cómo es eso de la corrección? Es lo de la dilución, profe, lo del factor de dilución. Ah, bueno, pongamos los originales de las dos cosas. A ver qué
segundito que ya. Es que no crean, así de manera remota cuesta un toque. Pero qué curioso, ¿por qué ahora se ven tan diferentes? Sí, ahora salió peor. ¿Verdad? Debiera de ser igual que en el caso contrario. Mm. Ah, no, perdón, es que ahora están al revés, ¿verdad? Son como hacia arriba. Ok, es tan sencillo como invertir los datos. Vamos a ver. Si los datos coinciden exactamente, como por ejemplo, vean ahí, los dos son exactamente iguales. Eso es lo que uno espera ver, una línea recta, ¿verdad? Eso es si un método respecto al otro coincide de manera perfecta, ¿verdad? Ah, no, pero este caso es lo mismo. Vamos a ver. No, pero yo creo que usted en el LEC ya había escogido ese. Sí. Ah, no, pero suave. Lo puse igual. Sí, puso los mismos. Ok. Em, sí, no. Mm, No, así como, ¿verdad? Como que no hay mucha No, correlación entre unos y los otros. no. Ok. Bueno, qué curioso. Bueno, si de todas maneras está interesante analizar. No sé, no sé cuál es la razón por la cual no, ¿verdad? No hay tanta correlación, digamos. A mí me parece que los del espectrofotómetro al final se ven mejor. Sin embargo, tampoco se ve, ¿verdad? Como la curva de crecimiento. ¿A qué longitud de onda lo hicieron? 416, si no me equivoco, ya me fijo. 416 nanómetros, creo. Mm, Pero ya me fijo a ver lo del barrido. Sí, 416 nanómetros. Lo normal, yo no sé no sé qué sale a esa longitud de onda, pero lo normal para ver la turbidez es hacerlo a 600, ¿verdad? Lo he visto en 600. 580, lo he visto por ahí, 600. 600 es como la más, como lo más normal. No sé si tenga que ver o no tenga que ver, ¿verdad? Puede ser que sencillamente el de la caja de zapatos no nos está dando bien. Sí, porque digamos, aquí habíamos hecho, bueno, pero acá no está, no, acá no está el de 600. Es que habíamos hecho un barrido antes también, pero sin hacer dilución, digamos. Pero ese sí casi no se veía ningún pico máximo. Igual salía como 420, o sea, había como un mini pico máximo, digamos, y salía como 425. Y este con el barrido que se hizo, sí salió como lo más que se ve, como en 416 por ahí, pero tampoco es como que se ve así como muy definido el pico el máximo, digamos. Se ve como le digo, como muchos picos, digamos, pero chiquititos y seguidos, pero no se ve nada donde usted diga si ese es como donde más absorbe o algo así. Ok.
Yo creo que aunque no se vea al máximo, tal vez tenga más sentido hacerlo como por ahí de 500, ¿verdad? 500, de 550 a 600. Por ahí, eso es Sí, lo que me parece que, donde me parece que normalmente. Ahora, el de la caja de zapatos no lleva ninguna dilución, es nada más la muestra original. ok, porque nosotros sí en la caja de zapatos, literal, digamos, No, poníamos pregunto, la cubeta. pregunto. Es que sí, nosotros lo hicimos exactamente lo mismo que metimos en el espectrofotómetro, lo pusimos en la caja de zapatos, porque digamos, hacíamos la Ah, ilusión para para la cubeta, digamos que para la celda del espectrofotómetro, y cuando se leía en el equipo pasábamos la misma celda para la caja de zapatos. y con la celda del espectrofotómetro incluso. Ajá. Ok, ok. Em, bueno, está interesante para discutir, pero sí, así tal cual está, ¿verdad? Parece como que no hay relación entre unos números y otros, ¿verdad? Sí, no. Especialmente en en la primera parte, ¿verdad? Si uno, no sé, sí, pero es que Y son yo no sé, muchísimos. y quitando como estos que salen en lo de caja, en donde dice caja corrección como en negativo, pero no sé. O bueno, los de la caja, los que están negativos, pero no sabría la verdad. Es que digamos, ¿cuál sería el criterio para eliminar mediciones acá? Es que son muchas las que están fuera. Sí, no, yo diría que más que todo como por la parte de que como es con el celular, no sé, que tal vez como está dando negativo, como que no lo leyó, no sé, En el celular lo pero midieron a la misma longitud, a 400 y algo. es que con la aplicación esa hay que hacer primero como una tipo calibración que decían ahí, si no me equivoco, y ya después uno le decía como que leyera, digamos. Entonces Ujú. uno no ponía longitud de onda, sino que él como que la hacía solo, algo así. Mm, ok. ¿Y cuál? O sea, nunca se le indican y cómo sabrá qué parte tomar, digámoslo así. Del espectro. Es porque, bueno, nosotros lo hicimos, digamos, nosotros agarramos como un prisma y bueno, ya se refleja la luz y sale como los colores, ¿verdad? Entonces, nosotros primero hicimos el barrido, dijimos que era como una longitud de 416 nanómetros, entonces nos fijamos en el espectro y vimos que era como que esa longitud de onda estaba como entre el azul y morado, digamos. Entonces pusimos como un tipo de cajita, por decirlo de alguna forma, para que pasara como esa luz, digamos, entre azul y morado. Mm, entiendo. Pero Ok. no sé si... No, está interesante. Lo que me parece es que tal vez la longitud de onda puede haber sido el problema. Me Ujú. parece. Es una posible, porque también yo no sé, bueno, sí, todavía está ahí en el rango, todavía está ahí en el visible, ¿verdad? Todavía la cámara debería ser capaz de captarlo, pero bueno, no sé qué tan representativo es de la densidad óptica, digamos, yo nunca he visto. Las mediciones de densidad óptica yo siempre las he visto como en ese rango de 550, 600 algo. Pero bueno, o puede ser que nada más, digamos, si es el caso que nada más, pues la conclusión es que no funcionó muy bien, pues de eso es. Pero bueno, si se puede hacer algo para que funcione mejor, ahí lo Sí, pueden considerar. sí, podríamos intentarlo como a una longitud de onda mayor, digamos, Ujú. sí, como 550, 600. Ok. A ver qué pasa. Bueno, si quieren ya ok. ¿Había alguna otra duda?
Curiosamente, una compañera me dijo que había utilizado el espectrofotómetro ese del zapato, en, que lo habían utilizado para un curso y que había funcionado muy bien. Puede ser que sea para este caso de estudiar densidad óptica que no funciona tan bien, no lo sé. Pero bueno, es parte de lo que es, ¿verdad? Ok. Tenía la... Profe, una consulta. Para lo que es el avance para la otra semana, entonces lo hacemos como igual al primer avance, digamos, con lo que hemos hecho, como un tipo presentación, digamos, con lo que hemos hecho, o si hay que entregar algo escrito, o no sé. em, si quieren pueden, digamos, em, para el avance, si quieren lo podemos hacer así de manera oral. Sin embargo, sí me gustaría que vayan montando un poco, digamos, con más detalle, ¿verdad? Cómo hicieron cada cosa, ¿verdad? Más como pensando en ya después trasladarlo al documento escrito. Quisiera ver con base en los resultados que tengan, si vale la pena también que en un documento se integre todo. ¿Me explico? Que comparen los datos de unos con los de otros. Pero quisiera ver si vale la pena hacerlo o no, ¿verdad? Eh, si eso nos daría algún tipo de conclusión adicional o no. Entonces, si quieren, eso lo podemos discutir la próxima semana. Pero sí, si quieren, háganlo así, como un avance, como una presentación. Luego, si algunas curvas dieron un poco mejor, también quisiéramos algunos cálculos de cinética. Pero eso también lo hablamos pues, la próxima semana. Ya los cálculos de cinética serían como para el trabajo final. ¿Cómo, Eh, profe, entonces, ¿cómo fue? Como que le presentemos nuestros datos, nada más, no hay que buscar información extra como de, o sea, nada más como lo que hemos hecho, no, cómo lo hemos hecho y... los de ustedes sí, pero tal vez ya ponerle un poco más detalle a cómo hicieron cada parte, ¿verdad? Pueden enseñarnos ahí, eh, ¿verdad? Exactamente cómo lo fueron haciendo. Ok, yo aquí tengo, este que tengo aquí, bueno, aquí tengo el Excel abierto, pues está viendo mis datos y yo lo hice a 5 horas, no tengo el del bicarbonato acomodado, solo tengo el de normal, si quieres se lo enseño, profe. ¿Ok? ¿Está bien? La de luz. Ok, nada más un toque rápido para que lo vea. O sea, esta curva me quedó bien, como, o sea, solo como unos puntos se me movían, entonces la verdad es que, o sea, yo no sé, es como suerte, dependiendo de qué tan bien les haga uno ese, Ajá. ese del zapato. ¿Se ve, profe? Sí. Aquí está yo no sé por qué nos miden tan diferente, yo no sé si es como depende de la luz que uno usa o es que yo intento como meterme en el cuarto más oscuro de mi casa, apago todas las luces y pongo el foco, ¿ah? Entonces, bueno, cuando puse el foco, esto fue lo que me dio con el blanco, entonces ahí la corrección es con el blanco y lo diluí a 100 mililitros para que me diera lo más diluido posible y la verdad es que no me dieron tan mal. De aquí unos puntos como que hicieron un brinco muy grande, no sé por qué, entre el uno, como los primeros dos datos que agarré, y Eso es después ya me normal dijeron como que, porque eso es normal porque hay una parte en la que es exponencial, ujú. ¿verdad? Entonces eso es totalmente normal. Más bien esta está bastante bonita, digámoslo así. Sí, digamos, Eh, yo por lo menos vi un punto máximo aquí, ya después como que bajó y no sé por qué me volvió a subir, eso sí, no sé si era que ya estaba como muy sí, sucia ahí al o final sea, a veces, o el sea, lo vaso que yo lo les decía, intentaba no es de lavar, libro, no es de libro, sí, pueden sí, brincar ahí un poquito, pero ¿cómo se llama? Pero esa tiene una tendencia, digamos, bastante buena. sí, sí, Eh, digamos, y la de Jason creo que quedó un poco mejor porque la de Jason sí seguía bajando y después le subía, pero como que se veían varios datos, es que yo lo hice hasta 5 horas, porque yo dije, como dice, 5 horas debe ser bastante, ah, ujú. pero sí, de hecho, no sé si está bien porque la concentración, la observancia va al lado Y y tiempo va al lado X, está bien. Em, pero sí, digamos, esto es lo que Quisiera, tengo, digamos. quisiera entonces que incluyan detalles como, ojalá ver la celda que utilizaron, ¿verdad? Ah, bueno, yo uso un shot, Ok, pero sí, ver eso, la lámpara que utilizaron, el teléfono que utilizaron, ¿verdad?
Para ver, o sea, tal vez esas cosas hacen diferencia. No sé si las hacen o no, pero podríamos analizar, ¿verdad? Nada más es para tener una idea. Así, o sea, ¿verdad? Eh, pudiese ser que a veces una tontera puede ser un elemento clave, Ujú. ¿verdad? Esta se ve bastante bien, o sea, la otra dice que es que empezaba en un valor alto. Ah, no, es que la de bicarbonato me empezó como, digamos, como en la mitad, después me bajaba como 2 puntos muy drásticos y después empezaba como a subir. Pero esa no la he metido, ahí lo tengo apuntado aparte. No me he A mí, fijado, o sea, cuando la, a cuando mí la casi metí que me dio rápido, igual, Henry. A ajá, mí casi que bueno, me dio igual a esa. sí, La última que hice, casi que es ver la misma mía, prácticamente así como le quedó esa curva. sí, sí. Con el Sí, no, bicarbonato. no, sin bicarbonato, esta es sin bicarbonato, pero la de bicarbonato no la he metido. Digamos, yo la metí rápido en Excel a ver cómo me quedaba, pero se ve, digamos, yo puedo ver los puntos como que se iban muy feos y no lo guardé. O sea, porque quería ver nada más cómo me quedaba, a ver si hacía una parte, o sea, si hacía una nueva o... Porque como me la adelanto la otra semana y tenía que ver si sacaba tiempo para hacer otra. ¿Calculaste un gramo de bicarbonato que representaría en el pH? Digamos, yo sé que es, No le he calculado. Primero, y como dije yo, como voy a usar la menor cantidad para ver como si puedo ver algún tipo de cambio. ok, Y ya después quería ver cómo queda la curva y si no, después hago yo, después si no hago otra. Pero como la adelanto ya la otra semana y tendría que hacerlo como ya. Pero no lo calculé, digamos, podría sacarlo a mano. Este, sí, tengo que sí, buscar la bueno, no importa. pK, la Si quieren, pK del bicarbonato, digamos, pero sí. si quieren ahí lo calculan, no importa. Y cuando lo disuelven no se ve nada, no se ve como blancuzco, ni se ve nada. No, es que yo disolví primero el azúcar y después disolví el bicarbonato, se veía igual. Ok, Y ya después, cuando empecé ya el proceso, digamos, vi que habían datos diferentes. Y yo, como está bien que den datos diferentes, porque y el punto ese sea que el bicarbonato algo tiene que hacer, pero ya después me empezaron a dar como, tal vez como muy raros. Entonces hago yo como, no, vamos a ver si la curva se ve algo bien y si no, y tal vez uno más. Si no después la meto para enseñársela, si no, o bueno, en la próxima vez se la enseño, pero si no, no la metí, digamos, esta es la curva que tengo, digamos. ok, ok. No, está bien. Me parece bien, me parece que el asunto va por buen camino. Eh, aun cuando a algunos no les dio, digamos, o cuando, ¿verdad? A veces lo que hay que identificar cuando uno las cosas no le dan es cuál es el punto clave, por qué no le está dando, ¿verdad? A veces es posible, a veces no. A veces uno ve que son tantas las variables que prefiere mejor dedicarse a hacer otra cosa, ¿verdad? Eh, y no me refiero de abandonar la carrera, sino, digamos, estaba pensando que yo, eh, digamos, yo inicié proyectos en los que pretendía uno de hacer algunas cosas que después vio que eran tantas las variables que tal vez no valía la pena ponerse a probar todas porque te iba a requerir demasiado tiempo sin llegar a nada, ¿verdad? Pero tampoco abandonar todo al inicio, ¿verdad? Cuando uno abandona todo al inicio, pues, es decir, rara vez las cosas salen a la primera, rara vez, ¿verdad? Entonces, siempre hay que insistir un poquito. Pero bueno, les agradezco, ya hasta me estoy emocionando un poquito de ver qué es lo que tienen para presentar. Profe, y eso de los cálculos, ¿usted nos va a decir cómo es que se hacen en la Sí, cinética en sí? sí, sí, la próxima semana hablamos de eso. Ok, está bien, pero sí. Es que digamos, bueno, yo nunca he hecho cálculos de cinética así como de este tipo de cosas, entonces no Ujú. estaba seguro cómo se hacen. Sí, sí, no, no hay problema, eso ahí los discutimos. Eh, bueno, pues listo, entonces. Vamos a ver, nos queda un solo tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo se maximiza esta cosa. Eh, ¿qué se hace aquí? Mm,
Un segundo. Aquí sí hay una manera, ¿verdad? Hay una forma. Mm. Ok, ahora sí, ¿verdad? ¿Lo están viendo en pantalla completa? Sí, profe. Perfecto. El tema que nos queda es sobre la parte ambiental. De la parte ambiental em, está también pues, ligada a la producción, ¿verdad? Siempre nos interesa la parte de tratamiento de desechos. Por supuesto, cuando yo tengo la posibilidad de tomar parte de los desechos y revalorizarlos como un sustrato para producir algo más, esa opción es mejor, pero digamos es decir, siempre vamos a tener desechos. No es como que no vamos a tener desechos del todo. Entonces, hay diversas aplicaciones en este campo, ¿verdad? Hay algunas que van mucho más dirigidas, bueno, y en los inicios, ¿verdad? Que van mucho más dirigido hacia la parte de los desechos urbanos. Tenemos núcleos de población importante, tenemos desechos importantes, ¿verdad? En aguas no queremos tener acuíferos contaminados ni nada de esto. Entonces, bueno, por ahí inició este asunto, ¿verdad? Pero las aplicaciones finalmente fueron, un segundo, está lloviendo un poco fuerte. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe, sí se lo escucho. Perfecto. Espero que no se corte porque está lloviendo un poco fuerte. Las aplicaciones, por supuesto, fueron mucho más allá de los desechos domésticos y llegaron también pues a la parte industrial. En cuanto a la parte de desechos domésticos, también se han utilizado múltiples estrategias, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos hablar de bioremediación, ¿verdad? Según tipos de organismos, eh, ¿verdad? Utilizando bacterias, utilizando plantas, ¿verdad? Plantas que acumulan, este, utilizando algas. Es común cuando se utilizan algas y se utilizan plantas que sean pues de crecimiento rápido, ¿verdad? Porque las plantas de crecimiento rápido son las que tienden primero a consumir en su metabolismo muchos nutrientes, mucho carbono, mucho nitrógeno, mucho fósforo. Pero además tienden a bioacumular, ¿verdad? Otras cosas, metales pesados, etcétera. Por supuesto, digamos, la parte de las aguas, es importantísimo, ¿verdad? No, el, em, tanto, digamos, a partir de compuestos químicos o a partir de desechos domésticos, pues no arrojar contaminantes a los ríos.
Esto ha cambiado mucho en la forma en la que se hace, ¿verdad? Con el pasar del tiempo. Y tenemos partes también de degradación enzimática que se utiliza pues particularmente con compuestos duros, ¿verdad? Digamos, ahí cuando uno lo que tiene es pura materia orgánica, ¿verdad? Pura azúcares y cosas de esas, normalmente es muy fácil encontrar un microorganismo que nada más se lo coma y lo quite del ambiente. Pero cuando tenemos, por ejemplo, antibióticos o farmacéuticos, diversos compuestos de origen farmacéutico o de origen industrial, eh, algunas veces no es tan fácil. Se les puede dar algún tipo de tratamiento químico, pero también una manera es haciéndoles algún tipo de modificación enzimática. Ah, bueno, por supuesto la remediación, ¿verdad? Que es como, como tomar una acción después, es decir, yo ya produje el desecho, ya contaminé de alguna manera y ahora lo quiero resolver. Esta pues debiese ser una opción que no fuese la primera, ¿verdad? La primera sería evitar contaminar. Si yo tengo pues un proceso que le aumento la eficiencia, ¿verdad? Y con aumentar la eficiencia eh, disminuye la cantidad de desechos, pues eso es mejor, ¿verdad? Y ahora, si estos desechos pueden ser el sustrato de un segundo proceso, pues todavía mejor, ¿verdad? Obviamente siempre producir, digamos, perdón, evitar contaminar es mejor que remediar. Em, Como hablábamos, pues los métodos utilizan de bioremediación, utilizan, ¿verdad? Organismos vivos, bacterias, plantas, hongos, etc. Es bien común, digamos, imaginarse una planta de tratamiento cuando utilizamos compuestos orgánicos. Qué sé yo, una empresa de jugos o una empresa de lácteos o una empresa de, no sé, de caña, de azúcar, digo, ¿verdad? Que procesan azúcar, que tienen productos que están cargados en azúcares, en materia orgánica degradable. Es bien fácil, digamos, imaginarse una planta de tratamiento, pero también eh, hay muchos compuestos, ¿verdad? De solventes este, aromáticos, ¿verdad? O, digamos, de dioxinas, compuestos que son duros, ¿verdad? Que son difíciles de degradar, pesticidas, fenoles, eh, ¿verdad? Derivados, por ejemplo, de PVC, ¿verdad? De industria de plásticos, de industria de tintes, incluso compuestos radioactivos, em, surfactantes, que pueden ser, ¿cómo se llama? Que pueden ser contaminantes importantes, ¿verdad? Y que además hay diferentes maneras de tratarlos. Creo que ya en el curso, en algunas partes hemos hablado un poco, ¿verdad? Sobre todo de algunos procesos enzimáticos que podrían utilizarse, ¿verdad? Habíamos hablado un poco, por ejemplo, de las lacasas y los compuestos fenólicos, ¿verdad? Tipo lignina, que tienen ahí cierto tipo de aplicación. Pero hay muchas otras enzimas y muchos microorganismos que se han ido adaptando, ya sea de manera natural o ya sea por ingeniería genética, para poder degradar compuestos que son particularmente problemáticos. Esto es eh, pues un cartel de un trabajo que hicieron estos señores de acá, eh,
que habla sobre el tratamiento de hidrocarburos en un caso en particular, ¿verdad? Entonces ellos, por supuesto, hacen una cuantificación de los compuestos, eh, los nutrientes potenciales, ¿verdad? Los sistemas enzimáticos y los microorganismos, y eventualmente, por ejemplo, en esta foto de aquí que dice que muestra una cepa rodeando y degradando una gotícula de hidrocarburo. Esto, si uno se pone a pensar, sobre todo pues si son microorganismos inocuos, ¿verdad? Que se pueden de alguna manera fomentar o proliferar en zonas contaminadas, ellos van degradando los derrames y pueden de alguna manera eh, comenzar a recuperar el ambiente, ¿verdad? Por supuesto, eh, ¿verdad? Los derrames accidentales han ocurrido y ocurren. Actualmente me parece que hay uno, eh, bueno, que ocurrió recientemente, que están tratando, cuando es, digamos, en el mar, normalmente una buena parte del petróleo ahí flota y se trata de recoger en el lugar. Esto depende un poco también de las condiciones climáticas, ¿verdad? Qué tan fácil es recogerlo, qué tanto se extiende. Pero aún recogiéndolo en su mayoría, siempre hay una parte que quedará, ¿verdad? Y esa parte, por supuesto, tiende o va a afectar la fauna silvestre, puede producir la muerte de peces y otras cosas, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar, no sé, que frente de una playa, no sé, en Guanacaste, por decir algo, se derramara un montón de petróleo y tal vez es un tiempo en el cual está el turismo en lo más y mejor, ¿verdad? Por supuesto que una playa llena de petróleo nadie va a ir. Bueno, em, hay, digamos, microorganismos que han ido desarrollando enzimas que transforman algunos compuestos problemáticos. Eh, Esto se ha hecho ya sea por un proceso natural, es decir, que tal vez en algún lugar donde haya cierta cantidad de hidrocarburos se hayan ido creciendo por sí solos, ¿verdad? O de X tipo de contaminante y se hayan ido adaptando y mejorando su, su capacidad enzimática de degradarlos. Puede ser que también se les haya hecho un proceso por ingeniería evolutiva, ¿verdad? Adaptándolos lentamente a un ambiente con más y más del contaminante, eh, o incluso hay casos en los cuales eh, se ha hecho un trabajo de ingeniería genética, ¿verdad? Hay veces, por ejemplo, que se puede modelar el sitio activo de una enzima que, que degrada cierto tipo de contaminantes para que mejore su actividad, ¿verdad? Digamos, no sé, digamos, una enzima tiende a a tomar los hidrocarburos y oxidarla, por ejemplo, meterle unos OH, por decir algo. Entonces se modela cómo es que ocurre esto y tal vez se piensa ahí dentro de los cálculos que se hacen, tal modificación en tal aminoácido podría hacer que la interacción sea más alta, ¿verdad? Entonces se le introduce y se ve si de verdad mejor. Ese tipo de cosas. Em, Hay algunos tipos de bacterias u hongos que han tenido o se han descubierto con capacidades especiales para degradar cierto tipo de contaminantes, ¿verdad? Y habla, por ejemplo, de antrobacteria para remover pesticidas, ¿verdad?
También habla, digamos, de utilizar bacterias como detectores, ¿verdad? Algunas veces, digamos, si uno cuantifica, por ejemplo, la diversidad o la cantidad de especies presentes, vas a ver una distribución mucho más alta en un lugar eh, sin contaminantes, ¿verdad? Que en un lugar contaminado. Tal vez el hecho de que las poblaciones de ciertos tipos de bacterias se hayan reducido en un ambiente tiene que ver con la contaminación. Em, Habla ahí también de utilizar plantas genéticamente modificadas. No es tan frecuente, ¿verdad? Pero sí existe esa posibilidad. O plantas igualmente adaptadas. Ustedes han visto, digamos, en cuerpos de agua, es común que varios tipos de lirios sean como de crecimiento rápido, que se utilicen en el tratamiento de contaminantes. Y hay algunos microorganismos que tienen capacidades especiales, ¿verdad? Como el ejemplo de pseudomonas. Pseudomonas, eh, eh, algunas pseudomonas tienen metabolismos muy particulares que les permiten degradar cierto tipo de compuestos orgánicos, cierto tipo de plásticos incluso, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, en cuanto a plásticos se refiere, es difícil tener interacción con microorganismos, pero bueno, hay algunos de ellos que tienen mucha más afinidad. Em, la micorremediación, ¿verdad? Se habla de utilizar hongos, ¿verdad? Uno de los principales papeles de los hongos en los ecosistemas, dice, es la descomposición que es efectuada por los micelios, ¿verdad? Estos segregan enzimas extracelulares y ácidos que degradan la lignina y la celulosa. Em, los hongos es normal encontrarlos precisamente en maderas, ¿verdad? O en troncos. Entonces van al bosque y ven al lado de un tronco creció un hongo. Es bien común que haya metabolismo lignolítico en los hongos o celulolítico. De hecho, usualmente ellos degradan produciendo celuliosa, ¿verdad? Y la celuliosa, igualmente, no todos los microorganismos tienen la posibilidad de utilizar celuliosa como fuente de carbono. Entonces, eh, de esta manera se utilizan. Em, También hay hongos con aplicaciones especiales, ¿verdad? Desde aromáticos policíclicos, organoclorados, bifenilos policlorados, diferentes tintes, pesticidas, fungicidas, herbicidas. Em, Siempre, pues uno encontrará que en la maquinaria enzimática de cada organismo hay enzimas que son más específicas y hay enzimas que son como más promiscuas, ¿verdad? Em, para, para tratamiento ambiental normalmente uno prefiere que sean más promiscuas, ¿verdad? Si degradan una clase de compuestos, ¿verdad? Así muy en general una clase de compuestos, em, pues será muy normal que se puedan utilizar pues en una mezcla de desechos. Por el contrario, uno requiere, digamos, como enzimas bien especializadas para cuando quiere producir un compuesto en particular. Eh, Luego la parte de las plantas, la fitorremediación. La fitorremediación puede venir desde utilizar rizomas, raíces, ¿verdad? Raíces, ya sea porque la raíz como tal absorbe los nutrientes que queremos, o puede ser porque en la raíz proliferan los microorganismos que degradan lo que nosotros queremos que se degrade. O puede ser una combinación de las dos cosas. Em, Podemos tener, digamos, un efecto de extracción, ¿verdad? Una fitoextracción,
Es decir, tal vez a la planta no le viene ni le va a que haya el contaminante, pero los pueden absorber y acumular en las células. ¿Verdad? Hay una parte de fitoestabilización que tiene que ver con que tal vez la presencia de la planta tiende a agrupar de alguna manera el contaminante, ¿verdad? Y que no se libera al ambiente. Hay una parte también de volatilización, ¿verdad? Que puede ser que algún tipo de sustancias se transformen y se liberen a la atmósfera en forma de unas sustancias más simples que son más fáciles de degradar. ¿Verdad? Como en todo tratamiento biológico, depende mucho de las condiciones de temperatura, disponibilidad de nutrientes, pH, oxígeno, los microorganismos que estén presentes en el medio, la concentración, la toxicidad y las condiciones del medio. Las enzimas, ¿verdad? Las enzimas se utilizan normalmente cuando son compuestos especializados, decíamos. Se pueden también, ¿verdad?, hacer ingeniería para poner las enzimas en los microorganismos que vamos a utilizar para hacer la degradación. Aquí hablábamos, bueno, de los plásmidos. La mayoría, pues, de los microorganismos en general que se utilizan para todo son mesófilos, ¿verdad? Trabajan en un rango moderado de temperatura, cercana a la temperatura ambiente. Pero bueno, algunas veces pasa, por ejemplo, en Alaska, por ejemplo, que se ha hecho mucho para extraer petróleo. De hecho, en algunos casos se extrae de la tierra, lo cual es un proceso como bien destructivo, ¿verdad? Entonces también hay algunas veces que hay contaminación en ríos o lagos o en el mar a temperatura baja, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí habla de utilizar, por ejemplo, de una Pseudomonas pútida, que es una bacteria que eh, tiene la capacidad de degradar varios compuestos orgánicos em, aromáticos, ¿verdad? A un microorganismo ciclófilo, ¿verdad? Que es capaz de crecer a baja temperatura y em, degradar por ende con esa maquinaria enzimática los compuestos. No siempre una enzima que sea activa a, digamos, a 30 grados va a ser activa a 10, pero hay casos incluso en los cuales el rango óptimo de actividad de una enzima no es el rango óptimo en el que crece el microorganismo. Uno pensaría, digamos, o la lógica le indica a uno que posiblemente, sobre todo lo que se relaciona con el metabolismo primario, tendería a ser así, ¿verdad? Tenderíamos a tener enzimas más activas cuando cuando, o sea, está en la temperatura óptima de crecimiento del microorganismo, pero no siempre es así. Eh, los organofosforados, ¿verdad? Ustedes, no sé si conocen sobre los organofosforados, son unos, em, son, ¿cómo se llama? Este, inhibidores suicidas de la acetilcolinesterasa, ¿verdad? Son compuestos que son sumamente tóxicos, no solo para, digamos, no solo para las pestes de las plantas, sino también para las personas. Son compuestos muy, muy tóxicos. Entonces aquí habla, por ejemplo, de la aplicación de dos bacterias, de una Pseudomonas diminuta y un Flavobacterium que, que tiene una hidrolasa organofosforada, lo cual es una cosa rara en el metabolismo, ¿verdad? De hecho, la aplicación, digamos, de este tipo de pesticidas se basa en eso, en que es un compuesto que
casi ningún organismo logra degradar y que además afecta un proceso vital, ¿verdad? Que es la, la hidrólisis de la acetilcolina, ¿verdad? Bueno, habla aquí, por ejemplo, de la utilización de cepas de E. coli genéticamente modificadas para incorporar esa enzima. Sobre lo que hablábamos de la bioacumulación, aquí, por ejemplo, se habla de una célula de esta especie que utiliza una vacuola para meter cristales de varita con estroncio, dice. Es digamos, común en las plantas, ¿verdad? Y por ende en las algas también, que la vacuola, ¿verdad? Ustedes saben, la vacuola es un gran depósito de cosas. Comúnmente tienen mucha agua, ¿verdad? Que ahí se bioacumulen contaminantes o que haya la posibilidad de bioacumular. En cuanto a la radiación, bueno, aquí viene un ejemplo, la Deinococcus radiodurans, dice resiste altos niveles de radiación debido a su excepcional proceso de reparación del ADN dañado. Dice que es un extremófilo que resiste condiciones extremas de radiación, sequedad, agentes oxidantes y mutagénicos. Usualmente la radiación es muy dañina para los organismos en general, ¿verdad? Hoy yo les decía, por ejemplo, que cuando uno pone a limpiar las capillas estas de bioseguridad, que las pone con luz ultravioleta, normalmente uno no, bueno, uno no quisiera nunca haber metido adentro una placa con un cultivo vivo, ¿verdad? Porque si uno pone la lámpara, puede pasar dos cosas, que muchas se mueran o que incluso algunas muten. Precisamente por eso, porque tiene este efecto de alterar el ADN, generar daños en el ADN. Por eso es que tiene aplicación, digamos, también la luz ultravioleta como un agente desinfectante. Bueno, y aquí también habla de la utilización de un plásmido que contiene un gen de tolueno desoxigenasa. De hecho, hace poco se descubrió, me parece que en Chernobyl, un hongo que aparentemente había adquirido em, la capacidad de absorber energía de la radiación para utilizarla en su metabolismo. Aquí habla, bueno, la bioremediación dice que algunas veces se puede utilizar sin necesidad de cavar, ¿verdad? Es decir, se puede hacer una remediación in situ, es decir, em, ya sea depositarlo, un inóculo de microorganismos ahí en el ambiente, o incluso algunas veces crear el sistema que facilite la proliferación de los microorganismos. Por ejemplo, hay un tipo de surfactante de origen bacteriano, ¿verdad? Natural, surfactinas, ¿verdad? Que muchas veces aplicar surfactinas ayuda a mezclar, digamos, a revolver con el suelo por ejemplo, los compuestos orgánicos, y al no ser tóxico para muchas bacterias, ahí proliferan y son capaces de degradar en un tiempo mucho más acelerado los contaminantes. ¿Verdad? Dice acá que desventajas, los microorganismos no pueden degradar todos los desechos orgánicos. Siempre hay alguno pues que es muy tóxico para ellos. Luego, por supuesto, si están en alta concentración, es difícil, muchos de ellos no van a vivir.
si tenemos mezclas complejas, es decir, puede ser que un organismo tenga la capacidad de degradar muy eficientemente un compuesto, pero que tal vez otro lo mate, ¿verdad? Es frecuentemente lenta. Digamos, cuando uno tiene procesos como los procesos aeróbicos, como por ejemplo, ¿verdad? Pensar en una laguna de aireación o algo así, es mucho más fácil tener pues degradación, digamos, en un tiempo corto, que cuando están ahí en el ambiente, ¿verdad? Y parte del metabolismo tal vez es anóxico. Dice acá, muchos compuestos no polares son absorbidos en sedimentos y eso los hace menos disponibles, ¿verdad? El ejemplo que les ponía de las surfactinas era como para combatir un poco eso. Y también pues los tipos de suelos. Em, Desarrollos actuales, bueno, de pseudomonas hay varias posibilidades de degradar muchos tipos de compuestos. Son unos organismos muy resistentes. Y em, también tenemos, bueno, bacterias que pueden convertir, digamos, metales a formas menos tóxicas. Incluso microorganismos capaces de degradar explosivos, ¿verdad? Que son siempre compuestos difíciles. Em, Bacterias, digamos, capaces de eliminar selectivamente, por ejemplo, el azufre de los combustibles. Ustedes saben, digamos, en las zonas desérticas es bien común el asunto del petróleo y en muchas de ellas realmente el suelo es muy, muy mineral, ¿verdad? Muy, eh, sin mayor contaminantes, pero pasa mucho, por ejemplo, como en estas zonas del trópico, que ahí se extrae petróleo del mar muchas veces, que los suelos son ricos en muchas cosas y entre ellas está el azufre. Y el azufre pues siempre es un problema si se quema y se libera al ambiente, ¿verdad? Los óxidos de azufre son bien contaminantes. Em, Cianobacterias, que son capaces de degradar hidrocarburos, pesticidas. Bacterias transgénicas, que son también capaces de degradar petróleo, azufre, metales pesados, etcétera. ¿Verdad? Les hablaba hace un ratito de que la bioremediación se puede hacer en el in situ, es decir, se puede hacer en el lugar, ¿verdad? Ya sea em, porque agreguemos los microorganismos o porque estimulemos a que ellos crezcan. Em, Dice aquí, para bioestimulación se pueden crear las condiciones, ya sea em, como el ejemplo que les ponía que era de mezcla, o también se podrían agregar nutrientes, digamos. Aunque uno quisiera que utilizara como nutriente el contaminante, como fuente de carbono o lo que sea, em, pues algunos contaminantes sencillamente no pueden ser utilizados de esta manera o se utilizan en una tasa muy baja. Entonces, para que el crecimiento sea bueno, para que los microorganismos proliferen, hay que darle otro tipo de nutrientes. Y pues de bioaumentación hablábamos utilizar los microorganismos bioactivos y agregarlos al, al suelo. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de la zona costera, dice para bioestimulación, nutrientes faltantes, ¿verdad? Como nitrógeno, fósforo, em, ¿verdad? Para fertilizar masas flotantes en el mar, ecosustratos, ¿verdad? Como es, ¿verdad? Algunas enzimas que puedan liberar otro tipo de compuestos para inyectar metano, dice. Perdón, como por ejemplo, em, vamos a ver, si yo tengo microorganismos que son capaces de producir em, metano, y el metano algunas veces es em, em, ¿cómo se llama? Que activa otra cadena de procesos, ¿verdad? Podemos degradar compuestos como el tricloroetileno.
aceptores de electrones, ¿verdad? Como desde aire hasta compuestos como por ejemplo nitratos. La parte de los surfactantes, ¿verdad? Que decíamos de dispersar los compuestos orgánicos. Em, Utilizar cepas preadaptadas, ¿verdad? Yo puedo tomar, por ejemplo, un lugar contaminado con metales pesados y tal vez yo tomo algunos microorganismos que tienen la capacidad de acumular esos metales pesados y los comienzo a reproducir en ambientes cada vez más ricos hasta que ellos acumulen más y más, ¿verdad? Y después tomo esos organismos y los deposito en el ambiente. Em, Consorcios, ¿verdad? O cepas genéticamente modificadas. También está la otra posibilidad, que es hacerlo em, ex situ, ¿verdad? Ex situ sería como que yo tome el contaminante y lo traslade a otro lugar. ¿Verdad? Ya sea como igual en un lugar abierto, pero en otra zona, donde lo puedo tener de manera controlada, o puede ser en un reactor como tal. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Como tipo lodos activados. ¿Sí conocen lo que son lodos activados? Yo nunca los he escuchado, pero realmente. No. Los lodos activados son como, por ejemplo, digamos, muchas de las lagunas de aireación, como las que se utilizan para tratar aguas residuales, ¿verdad? Que están, el, es básicamente una laguna de no mucha profundidad con un motor ahí que lo que hace es mezclarlo con el aire, ¿verdad? Eso es una laguna de aireación. En muchas de estas hay unos lodos que están cargados de los microorganismos que degradan este tipo de compuestos, ¿verdad? Que están ahí como en suspensión, ¿verdad? Al final lo que ocurre con esto es que uno tiene una comunidad ahí de bacterias, ¿verdad? Hay protozoarios, hay otro tipo de organismos un poco más grandes que predan a las bacterias y se terminan asentando al final, ¿verdad? Entonces parte del lodo se va retirando y se lleva a secar a otra parte, ¿verdad? Y parte del lodo está ahí porque es el que tiene la carga microbiológica que ayuda a degradar los compuestos. Em, ¿Verdad? Bueno, o podemos tener ya no no algo así como tan abierto, sino un reactor fijo, ¿verdad? Ya sea un tanque, por ejemplo, para degradación anaeróbica, por ejemplo, o puede ser con algún tipo de filtros. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de este tipo abierto como de land farming, que es em, como utilizar, digamos, en, ¿verdad? En un gran volumen, pero no en el lugar de la contaminación, sino que tenemos el lugar donde ocurrió la contaminación, retiramos el material contaminado y lo llevamos a, a otro lugar donde se le va a dar tratamiento. Ahora, este otro lugar lo tenemos mucho más controlado, ¿verdad? No es tal vez un reactor cerrado como tal, pero sí es un lugar mucho más controlado, ¿verdad? Donde podemos agregar el microorganismo, aplicarle el proceso que se le vaya a hacer, por ejemplo, aireación, no sé, pH, ¿verdad? Adición de nutrientes, lo que sea que se le vaya a hacer ahí, y ir recogiendo el, como el exhibiado, ¿verdad? Como el líquido cargado de microorganismos con lo que se va degradando de ahí. ¿Verdad? Dice aquí, por ejemplo, que tiene algunas ventajas, como que requiere poca maquinaria y no afecta al ambiente. Em, Además, digamos, respecto a hacer bioremediación in situ, em,
representa una solución más rápida, ¿verdad? Si yo tengo, no sé, una parte, por ejemplo, cercana a una playa, donde está toda llena ahí de petróleo, y yo nada más quito todo lo que hay, ¿verdad? Relleno, pues al día siguiente, eh, digamos, ya el contaminante no está ahí en el sitio. Mientras que si yo comienzo a hacer crecer microorganismos y todo eso, pues va a pasar algún tiempo en el cual ese sector pues va a estar horrible, ¿verdad? Va a estar lleno ahí va a estar ahí todo sucio y todo mal hasta que los microorganismos actúen. Dice pues que en cuanto a las desventajas también se puede alterar la actividad biológica y se dificulta controlar el proceso y su duración. Respecto, digamos, a un reactor, digamos así, pero em, aún así, digamos que es una buena alternativa. ¿Verdad? Una laguna de un reactor ex situ de lodos activados, em, ¿verdad? Les decía, por ejemplo, como el que tenemos en la universidad, en el cual hay ¿verdad? Una cantidad de sólidos que están ahí. Poco a poco, digamos, se van acumulando más y más conforme se va degradando los compuestos que hay, ¿verdad? Y esos de alguna manera se bombean desde el fondo hacia otro lugar donde se dejan secar y terminan siendo como tierra, ¿verdad? Básicamente. Son muy eficientes, ¿verdad? Dice que ocupan áreas no tan grandes. eh, a veces, digamos, no son tan flexibles en la operación. Por ejemplo, yo sé que el de la universidad, eh, con las aguas de química muchas veces han tenido problemas, ¿verdad? No sé cómo es la situación ahora con el edificio nuevo. Yo entendía pues que iba a haber ahí algún tratamiento diferente, pero la verdad no estoy totalmente bien enterado de cómo está la cosa ahora. Pero bueno, y no solo digamos con química como tal, sino con, por ejemplo, el tiempo que estaban haciendo construcciones, decían mucho de los solventes, de las pinturas y esto, que les daba mucho problema. El sistema no es como tan flexible, ¿verdad? Lo que les decía, recibe mucho, por ejemplo, si son aguas domésticas normales, ¿verdad? Tendrán residuos de comida, tendrán residuos de surfactantes, ¿verdad? De aguas negras y eso. Pero cuando ya se les mete algo un poco diferente, tienden entonces los microorganismos a morirse. Entonces, bueno, estaban esos tanques grandes donde se agita y sobre todo se oxigena, ¿verdad? Y después hay un tanque donde se deja sedimentar el lodo. Hay una parte de ese lodo entonces que se utiliza como inóculo, digamos, o se mantiene en el mismo tanque ahí para em, ¿cómo decir? Cuando se retiran del tanque de aireación y se dejan sedimentar, eh, comienzan a entrar como en una condición de estrés, como que les falta los nutrientes, ¿verdad? Entonces, antes de que entren como en una etapa de latencia o muerte, se regresan al reactor. Entonces ellos están como en starving, em, como en hambruna, por decirlo así. Y entonces eso de alguna manera pues agiliza la degradación de los compuestos. Hay diferentes maneras también em, de recoger los sólidos, ¿verdad? Desde algún tipo de filtro que mecánicamente comienza a, a recogerlo. Hay algunas veces que sencillamente en el sedimentador se bombean a partir del fondo, ¿verdad? Y hay algunos otros tipos. Em, También hay algún tipo de, de discos, digamos, que se utilizan para
para tratamiento secundario, es decir, no a la primera etapa a la que entran, sino a la segunda, ¿verdad? Que se pueden utilizar para la reducción de la demanda bioquímica de oxígeno. Si ustedes sí están claros, ¿verdad? Con esos conceptos, lo que es la DBO y la DQO, tampoco. Sí, profe, nosotros hacíamos una prueba de eso en analítica, creo que era. Ah, sí. Medíamos el oxígeno disuelto. ¿Sí? O sea, no necesariamente como el biológico, porque o sea, uno no sacaba como cuánto era necesario para de cierto organismo, pero por lo menos uno cuantificaba como de manera como básica el oxígeno disuelto del agua, digamos. Probábamos Ujú. varias aguas, como la del río, la de que estaba lloviendo, entonces probamos la de la lluvia y la del tubo. Además, me imagino que de la DBO, como hay que incubarlo normalmente 5 días, me imagino que es un poco más complicado hacerlo en una práctica. Pero más o menos, o sea, son estimados como de la carga orgánica, ¿verdad? Es decir, cuánto consumen los organismos de carga orgánica entre una fecha y otra, ¿verdad? Y cuánto es la DQO, ¿verdad? La química. Em, si yo le agrego un oxidante, ¿cuánto me consume en total, ¿verdad? ¿Qué tanta? Al final es más un poco como eso, como una manera de estimar qué tanta carga orgánica hay y qué tanta em, demanda, digamos, de los microorganismos tienen de esa carga orgánica. Este, esto, digamos, es importante, ¿verdad? Porque obviamente entre más carga orgánica, digamos, si yo agrego aguas no sé, se me ocurre cuando se produce etanol, por ejemplo, aquí en Costa Rica comúnmente el sustrato es melaza, ¿verdad? Que la melaza es cuando se produce el azúcar, hay una parte, después de que ya se cristalizó varias veces, que ya no cristaliza porque ya ha concentrado muchas ceras, ¿verdad? Muchas ceras y otros compuestos eh, que estaban en el jugo de la caña. Entonces, esto está cargadísimo en azúcares, pero ya no se puede utilizar para producir azúcar como tal. Entonces, eso comúnmente se utilizaba como sustrato para producción de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo podría pensar, bueno, el residuo realmente no es nada peligroso, ¿verdad? Nada más un poco de aguas llenas de azuquitar, ¿verdad? Uno podría pensar, como me dijo un señor un día, los peces se ponen gorditos y ya está. Pero, pero no es así porque, por supuesto, eso afecta em, la, el equilibrio, digámoslo así, ¿verdad? Eso va a hacer crecer microorganismos. Estos microorganismos eventualmente pueden consumir el oxígeno, ¿verdad? Y si logran consumir el oxígeno, convierten el sistema en un sistema anóxico, ¿verdad? Lo cual significa que se mueren de peces y todo eso. Entonces, por supuesto que esa parte es importante. Em, los reactores de lecho fluidizado, que es ya más un tipo reactor, ¿verdad? Em, usualmente el asunto del reactor de lecho fluidizado es que la alimentación entra por la parte de abajo, ¿verdad? Dice aquí hay una corriente de flujo en sentido ascendiente que atraviesa un lecho de partículas, ¿verdad? Entonces las partículas ya no se asientan todas en el fondo porque el flujo es de abajo hacia arriba. Todas las mantiene ahí como en dispersión. Vamos a ver, ay, ay, ay. Este que está aquí parece contener como un sólido, ¿verdad? Y lo que sube parece ser un gas, ¿verdad? Porque aquí habla de tener un ciclón como para em, recolectar las partículas. Este, pero pueden ser líquidos también, ¿verdad? Que el líquido entra por la parte de abajo y sencillamente mantiene ahí las partículas en suspensión. Si es, por ejemplo, tal vez lo que se recircula es el mismo líquido, pero no hay entrada de aire, ¿verdad? Lo puede mantener en condiciones anaerobias, se puede producir biogás, ¿verdad? Que ustedes saben, el gas
el gas natural es principalmente compuesto de metano. Aquí nada más algunas fotos, ¿verdad? Podemos tener reactores de ese tipo de tamaño grande. Podemos tener discos de esa parte, ¿verdad? Algunas veces también sistemas de filtración. Realmente son como unos filtros grandes. Sencillamente se hace pasar el fluido a través del filtro, ¿verdad? Para remover cierto tipo de cosas. Reactores de lecho fluidizado, ¿verdad? Y algún tipo de comparación, digamos, entre los tratamientos. El tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales activadas, ¿verdad? Em, ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Como hablábamos de lodos activados y este tipo de cosas. Normalmente no, digamos, cuando no tenemos, digamos, una DBO tan alta, ¿verdad? Em, Vamos a ver, algunas veces para algunas aguas que sean demasiado concentradas en nutrientes, se utiliza inicialmente un proceso como em, como el, como el anaeróbico, ¿verdad? En el cual yo puedo sacar biogás y aún después de ese proceso, yo sigo teniendo cierta cantidad de nutrientes, ¿verdad? Esa cierta cantidad de nutrientes tal vez es más fácil eliminarla en un proceso aeróbico, porque además el anaeróbico es bien lento. Em, es bien lento, pero a la vez, por ejemplo, aquí la parte de energía que dice baja, básicamente opera solo, a no ser que requiera algún control de temperatura, pero lo normal es que no, ellos ahí se mantienen. em, em, ¿Verdad? Sencillamente un tanque en condiciones anaeróbicas. Si es, por ejemplo, uno de lecho fluidizado, pues lo que requiere nada más es como estar bombeando el líquido, pero nada más. Em, en cambio, por ejemplo, la oxigenación sí suele ser muy cara, ¿verdad? Se utilizan usualmente motores de alta capacidad para estar levantando el agua para esa parte. Lo otro es que este sistema anaeróbico, al durar tanto tiempo, realmente no lo podemos cargar demasiado. Es decir, si yo necesito llenar un tanque y esperar, no sé, unas semanas antes de comenzar a producir gas, pues no es un sistema muy adecuado, por ejemplo, para aguas domésticas si pensamos que tenemos caudales muy grandes, ¿verdad? Por eso lo más común es utilizar tratamientos em, como los de lodos activos. Por supuesto, estas lagunas también requieren áreas grandes en comparación con estas. Sin embargo, em, si yo comparo la capacidad de uno con otro, ¿verdad? Ahí es donde tenemos em, diferencias, ¿verdad? Digamos, la capacidad del tratamiento de lodos activos suele ser mucho más alta. Em, la, mm, bueno, la confiabilidad a veces se puede revisar, ¿verdad? Digamos, en el caso, por ejemplo, de los lodos, a veces em, cuando el sistema falla es perceptible, ¿verdad? Que hay un conjunto de lodos ahí flotando o algún tipo de crecimiento de bacterias que no es el típico. Em, los anaeróbicos usualmente, bueno, están cuando ese lecho fluidizado, pues se pueden ver los gránulos flotando. Cuando esto no ocurre, pues
también hay algún tipo de problema, ¿verdad? Por ejemplo, el de membrana, em, pues es un elemento mucho más sencillo, ¿verdad? Em, Utilizar un sistema biológico in situ, un sistema en general de descontaminación, siempre nos interesa, ¿verdad? Antes de que los contaminantes puedan llegar a contaminar los mantos. Em, Hay sistemas también para tratar gases. Ustedes saben lo que son, perdón, ¿han oído lo que es un scrubber? No, profe. Es como un cilindro con agua en el que se burbujea el gas. Entonces los gases, los contaminantes de los gases pasarían a quedar disueltos en el agua. Em, Hay también de tipo biológico, es decir, que además de tener el agua, tienen microorganismos que son capaces de degradar esos gases, lo cual por supuesto les aumenta la eficiencia. Em, Asimismo, pues los gases también se pueden filtrar, ya sea de partículas o puede ser incluso hasta de compuestos. También hay filtros que contienen microorganismos y que son capaces de degradar. ¿Verdad? Es un poco pasar el, digamos, hay un material de soporte, ¿verdad? En el cual está alimentado con agua, ¿verdad? Porque obviamente los microorganismos ocupan cierta humedad para poder crecer y el aire sencillamente los atraviesa, ¿verdad? Y queda purificado. Em, en general son sistemas simples y baratos. Se pueden utilizar bacterias adaptadas, pero em, la capacidad de filtrar no es tan alta, ¿verdad? Ocuparían un espacio muy grande. En el caso de un scrubber, les decía, ¿verdad? Eh, el, el aire se hace atravesar a través de esa cámara, se absorben ahí y ahí crecen los microorganismos. Em, pues es un ejemplo dice que en una ciudad, ¿verdad? Estuvo, em, hay varios problemas de contaminación, ¿verdad? Se buscaron a los vecinos. En nuestro país no deja de ser un problema, ¿verdad? Y ustedes han oído, bueno, con la piña ha sido todo un tema. El, la parte del, em, del manejo de los herbicidas. Se ha dicho que somos uno de los países en el mundo que más consume herbicidas. Este, el manejo industrial es difícil, digamos, sin herbicidas, ¿verdad? Y el manejo orgánico, eh, pues es un mercado muy diferente, ¿verdad? Yo pienso, es decir, evidentemente se pagan precios más altos por, digamos, por piña orgánica. Eh, y tal vez no es el negocio que está en la mira de muchos de los que invirtieron o iniciaron este negocio de la piña en el país. Entonces hay toda una discusión grande sobre si se debería de mantener este tipo de cultivo o no. Em, en la parte también de gases, este,
también en nuestras zonas urbanas es más que evidente que muchas veces hay contaminación, ¿verdad? De hecho, este, se ha monitoreado. Yo creo que tal vez tenemos la ventaja de ser un país donde llueve mucho, ¿verdad? Porque la lluvia purifica un poco el aire, pero es más que evidente que también en las zonas urbanas se tiende a acumular mucha contaminación de parte de los árboles. Y en los ríos urbanos, em, no sé, yo un día me preguntaba, por ejemplo, cuando uno ve las ciudades europeas, ellos han recuperado muchos de los ríos urbanos. Este, Sencillamente las personas que arrojaban contaminantes, ¿verdad? Los pusieron en regla, pusieron los sistemas de tratamiento. Y los ríos que recorren las ciudades han vuelto a ser, en muchos casos, ríos limpios. En nuestro caso, eso ha sido un problema muy grande, ¿verdad? O sea, yo creo que, eh, digamos, el modelo tradicional de aguas, bueno, esto es de 2010, pero vamos a ver, el modelo tradicional de aguas, un toquecito, es el modelo de los tanques sépticos, ¿verdad? Que el modelo del tanque séptico era, em, pues ustedes tienen ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los baños de las casas, ¿verdad? Eso va a una tubería que por ahí tendrá, a lo interno, debajo de la tubería, algún tipo de sifón, ¿verdad? Para que los olores no salgan. Y eso va a un tanque subterráneo, ¿verdad? El tanquecito tiene por ahí en alguna parte, o debería tener, una chimenea. Algunos lo tienen, algunos no. Los que no los tienen, es común que tiendan a acumular gases, presión, que algunas veces revienta los tanques y hace algún tipo de fuga, ¿verdad? Pero entonces, bueno, la idea de estos tanques es que ellos al final tienen un drenaje francés, ¿verdad? Un drenaje de piedras en las que esto, digamos, se comienza a llenar de líquido y cuando llega a la parte de arriba, el líquido sale a la tierra, ¿verdad? Y acá se van pues degradando y generando lodos que se van acumulando hacia el fondo, ¿verdad? Cuando el tanque se comienza a llenar de lodos, pues entonces se llama al camión que evacúa los lodos, que viene, ¿verdad? Mete una manguera y saca todos los lodos. Em, Esto tiene varios problemas. Normalmente las aguas grises que llaman, ¿verdad? Las aguas como por ejemplo de los lavamanos, em, o por ejemplo las aguas de la lavadora, ¿verdad? Esas aguas muchas veces se arrojan directamente al alcantarillado pluvial, como al cañito que pasa al frente de la casa, ¿verdad? El alcantarillado pluvial se supone que es para el agua lluvia, nada más, que es agua que está limpia, no es agua llena de detergentes o jabones o ese tipo de cosas. Em, entonces esto tiende a contaminar los ríos, ¿verdad? A veces cuando ustedes ven que un río tiene como una cascada, lo que hace en la cascada es levantar un metro de espuma, porque además utilizamos surfactantes muy sintéticos que son muy difíciles de ser degradados. Entonces, em, bueno, y además en la cocina hay grasas y otro tipo de cosas. Eh, Algunas veces o recientemente, digamos, está en los lugares donde todavía se hacen, ¿cómo se llama? Tanques sépticos, utilizar un sistema secundario, ¿verdad? Digamos, para las aguas grises, utilizar que hagan pues una trampa de, de grasas y que degraden ahí un poco los surfactantes también. Pero en muchísimos casos, eso va directo a los pluviales. En muchos casos también hay muy poco control sobre cómo funcionan los tanques sépticos, ¿verdad? Y mucha gente sencillamente
termina arrojando aguas contaminadas a caños, a cuerpos de agua, ¿verdad? Eso por esa parte. Em, entonces, en cuanto a los modelos actuales, se han intentado varias cosas. Normalmente, los que se han desarrollado como en condominios, ellos tienen su propia planta de tratamiento, aeróbica usualmente en alguna parte, ¿verdad? Entonces llevan todas las aguas a esa planta de tratamiento, ahí se tratan las aguas, se desechan. Em, digamos, el modelo del tanque séptico no es como un modelo tan real para este tiempo. En las zonas urbanas, la densidad de población es como muy alta para pensar como que la capacidad de absorción del suelo es tan buena como para terminar de degradar todos los contaminantes que hay ahí. Y en muchas de las zonas em, alejadas, también hay mega desarrollos, ¿verdad? Turísticos y otros que también no están como muy acorde al modelo de planta de tanque séptico. Desde hace, recuerdo yo, muchos años, no recuerdo si fue, me parece que en el gobierno de Laura Chinchilla, o no recuerdo si antes de eso incluso. Sé que el plan es mucho más viejo, pero me parece que por ahí se comenzó a construir una planta que se suponía que iba a agrupar todas las aguas del área metropolitana, en el caso de nuestro país. Em, Hasta donde yo sé, no se ha conectado un porcentaje muy alto, ¿verdad? Un porcentaje muy, es decir, construyeron la planta, eh, la echaron a andar, pero aparentemente conectar todas las aguas era mucho más caro que construir la planta. Entonces, ese proceso ha sido lento. Han ido conectando ahí, ¿verdad? Algunas de las aguas, pero no todas. Em, por ejemplo, como la universidad se supone tiene su propio sistema de aguas. Ahora, ¿conocen otro tipo de sistema de tratamiento de aguas, aparte de estos de los que hemos hablado? Mm, personalmente no sé, profe, digamos, por lo menos, ese sí, como el que usa la U y el que usualmente topan acá son como los que más, con los que más familiarizados estoy, digamos. Y el de la U es como muy poquillo igual. Como muy poquillo. O sea, como que el de la U yo lo he visto, pero digamos, nunca estaba ahí adentro, nunca he visto como las partes o cómo funciona todo, digamos, de dónde viene el agua, o sea, he visto como por fuera, que es cuando uno pasa por ahí, pero Una pregunta, ¿ustedes han llevado el curso de producción más limpia? ¿Lo tenían que llevar o no lo tenían que llevar? yo creo que es una optativa, pero O sea, algunos, y han estado dando otros optativos también, o sea, algunos, como otros optativos. O sea, que sí, si es uno está decir, llevando otros, algunos del todo no lo llevan, ¿verdad? Porque llevan otro optativo, es a lo que me refiero. me imagino, pero yo creo que sí, producción más limpia es una optativa, yo no sé si alguien me puede, si alguien sabe si es una, yo creo que sí es una optativa, pero no Sí, me sí, es acuerdo una la verdad. optativa, pero casi que todo el mundo la lleva. Bueno, yo personalmente no la he llevado, digamos, yo llevé otras. Ok. Y no sé, bueno, no sé si usualmente en ese curso, es que la escuela ha cambiado un poco, la carrera ha cambiado un poco. Antes, eran optativos por áreas, ¿verdad? Entonces uno tenía que llevar un optativo de ambiental, un optativo de biodiversidad, un optativo de polímeros. Entonces al final se abría básicamente de ahí un optativo por área. Entonces, por ejemplo, producción más limpia era un, un optativo, se suponía, pero era el único curso que abrían, todos lo llevábamos. Ahí normalmente nos llevaban a ver la planta de tratamiento. Em, bueno, eso es interesante, ¿verdad? Y si no, es que yo creo que ya en nuestro curso ya no creo que haya ocasión de hacerlo. Em,
Pero bueno, es una cosa para pensar. Yo sí llevé producción más limpia, pero no, de hecho yo creo, de lo que me acuerdo, ni siquiera hablábamos como de esto, pero de lo que es planta de tratamiento sí hemos hablado en el curso de API, aplicaciones de procesos industriales, si no me equivoco. Ok. Pero de hecho ahí es donde la profe dijo que ellos siempre iban como a los tajos a hacer como una, bueno, como una visita, pero y ahora por esto de la pandemia y todo no pudimos ir. Ujú. Entonces, ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido al campus del tecnológico, del Instituto Tecnológico, o al campus de la ERT, o dónde más? Bueno, esos son los que recuerdo. Bueno, en AER tienen, yo fui al campo de la AER, sí. En AER tienen lagunas. Exactamente, pero Ajá. no son lagunas de erosión, no tienen esos motores ahí, ¿verdad? Revolviendo Ah, agua. no, 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 son lagunas como tipo naturales, digamos que nada más llega el agua ahí y pasa a otra laguna, después llega el agua a otra, nada más. Exactamente. Y profe, eso donde, sería, perdón, eso sería como la que tienen en veterinaria, si no me equivoco, que la profe también nos comentó como que son como lagunas, pero lo que tienen son como plantas y ellas son las que se encargan como de hacer el, No conozco la veterinaria, pero sí, sí, pero algo así e- nos dijo la profe. exactamente, digamos, cuando ese es, digamos, como el otro sistema, ¿verdad? Entonces, digamos, teníamos el tanque séptico, ¿verdad? Que casi que es para que cada casita tenga su tanque, ¿verdad? Tenemos el sistema ese de las lagunas de erosión, que es una laguna, ¿verdad? Con un motor ahí que está revolviendo el agua para meter aire y oxidar todo para que los organismos crezcan. Al final eso pasa pues a un tarro donde los lodos se comienzan a sentar, ¿verdad? Y una parte se devuelve como inóculo y una parte se lleva a secar y se deposita en la tierra, ¿verdad? Normalmente ya tratados son como tierra. Algunas veces las aguas pueden pasar a un sistema ya sea de filtración o podría ser de desinfección o algo más, ¿verdad? Otras veces, si sale relativamente limpia, podría ir directamente a un cuerpo de agua, sin etapa de desinfección. Si se va a utilizar, digamos, para riego o algo así, ¿verdad? Y hay un aspersor tirándola ahí arriba, normalmente sí es necesario que vaya una etapa de desinfección, ¿verdad? No van a estar, ¿cómo les digo? Hay un aspersor, ¿verdad? Rociándole coliformes a todo el mundo. Pero entonces, y una etapa de desinfección puede ser cloro, puede ser luz ultravioleta, puede ser ozono, algo así. Eh, el tercer modelo es ese, el tipo de humedal artificial, ¿verdad? El humedal artificial, si yo comparo, por ejemplo, em, no sé, la de las lagunas de la ERF con la planta de tratamiento de la UNA, ustedes me dirán más o menos el área, ¿verdad? O sea, el área, las lagunas que ustedes logran ver en este tipo de humedal son lagunas bien grandes y usualmente son varias. Entonces, como decían algunos de ustedes exactamente, ¿verdad? Aquí comienzan a crecer plantas acuáticas, ¿verdad? Esas plantas acuáticas son de rápido crecimiento, tienen una alta absorción, comienzan a comerse ahí la materia orgánica, a absorber todos los nutrientes, ¿verdad? Así va pasando de una laguna a otra. Digámoslo así, en las primeras lagunas tienes especies que, que le entran duro a la materia orgánica, ¿verdad? Y en las últimas vas teniendo otras especies que son capaces ya de consumir o degradar los compuestos que están en bajas concentraciones. De tal manera de que a partir de la última, ya sea prácticamente agua limpia la que sale y se deposita en el cuerpo de agua. Entonces, es otro tipo de sistema de tratamiento. eh, Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Las lagunas son hasta bonitas para irlas a ver y todo. Eso es ventaja. Eh,
¿verdad? Es como un tipo, yo creo que turístico, digámoslo así. Yo podría ir, no sé, pues a uno de esos lugares que mencionamos y darme una vuelta ahí alrededor de las lagunas y verlas y estar ahí un rato, ¿verdad? Yo no creo que uno quiera hacer eso a la par de la planta de tratamiento de aguas de la U, pero requieren áreas muy grandes, ¿verdad? La capacidad, digamos, es decir, en términos de eficiencia, yo creo que la laguna de oxidación no tiene par, digámoslo así. Em, si han visto la del tecnológico al final tiene un estanque que está lleno de peces, ¿verdad? Eso también es frecuente. Tienen de hecho dos razones. Cuando el agua está bien limpia, em, y digamos, y sería diferente, por ejemplo, cuando uno está oxigenándola, digamos, cuando el agua ya está relativamente limpia, tienden a crecer zancudos, ¿verdad? Que eso no pasa en las primeras etapas. Cuando el agua está bien sucia, ahí no crecen zancudos, ¿verdad? Entonces, en las últimas etapas, tener peces sirve porque los peces se comen los huevos de los zancudos. Esa es una razón. Y la segunda razón es porque si usted un día se levanta y ve que todos los peces están muertos, se da cuenta que algo está mal, ¿verdad? Entonces también como un tipo de eh, bioindicadores de que el proceso está bien, ¿verdad? Entonces ese sería como el tercer sistema de tratamiento. Em, si hablamos más de la parte industrial, digamos, si son jugos, si son, ¿verdad? Como al caso que les mencionaba hace un rato de la caña de azúcar, ¿verdad? Las melazas y eso, podrían seguir cualquiera de estos sistemas. El más frecuente, por la carga orgánica que manejan, es la laguna de aireación. Si tenemos aguas, bueno, y pensamos, por ejemplo, también, no sé, productos lácteos o cosas así, ¿verdad? Que tienen también carga orgánica y tienen además proteína y ese tipo de cosas, también podrían seguir este tipo de sistemas. Em, algunas veces en etapas anaerobias es más fácil controlar el nitrógeno. Em, ¿Qué más? Cuando tenemos ya, digamos, aguas de un proceso especializado, por ejemplo, tintes que son contaminantes o, ¿verdad? Solventes o cosas de este tipo, ahí es cuando requerimos, digamos, diseñar como un reactor especial para tratar ese tipo de contaminantes, ¿verdad? Y em, creo que eso sería, ¿verdad? ¿Qué nos quedó? ¿Qué más podríamos mencionar? No, creo que eso sería. Profe, cuando yo trabajaba, cuando estaba trabajando, pasaban las aguas a un proceso de floculación y coagulación. Y después de ahí eran enviadas al reactor biológico. ¿Y qué, Después qué proceso era? era ¿Qué? de galletas, profe. Bueno, Entonces sí. pasaba a un reactor biológico y después pasaba a un lugar donde se recuperaba la biomasa, por así decirlo. Después pasaba a un filtro y se cloraba el agua y se utilizaba en los inodoros y en el riego de las plantas. El de los inodoros o aguas que le decían para ver cómo era, es que uno era especial, es el otro ordinario, creo que esa era ordinaria. Ajá, ordinarias son Esa agua, como las de casa, digámoslo así. Especiales serían como las de industria. sí, es que, digamos, antes se le llamaba aguas negras, pero, ¿verdad? Como el término ahí, Ujú. entonces le cambiaron el nombre y le pusieron aguas ordinarias, creo, sí, las especiales Ujú. son las de la industria.
Ujú. la del proceso de lavados y todo eso. Entonces esas aguas, digamos, las especiales ya eran tratadas y se enviaban a los inodoros, o sea, se utilizaban para los inodoros. Y después el agua de los inodoros también era tratada, pero no era un proceso aerobio, era anaerobio ese. Ok. Entonces, y el problema más grande de las lagunas, porque yo pregunté, es el área, porque digamos, una industria, digamos, por así decirlo, el área es, ellos prefieren agarrar el área, por decirlo así, para hacer otro horno que para un tratamiento. El tratamiento de aguas prácticamente lo hacen porque están obligadas, digamos Ujú. así lo veo yo. Entonces esa parte de aprovechar esa agua para los inodoros, me pareció súper chiva porque digamos a la empresa le gusta porque en cierta manera un proceso que ellos tienen que invertir en cierto punto le está retornando esa inversión, nada Sí, más. Y ese era mi punto, nada más lo que quería comentar. está interesante, sí. Em, digamos, bueno, el proceso, por ejemplo, como de un tanque séptico es principalmente anaeróbico, pero cuando hay un volumen de agua muy alto, este, el proceso aeróbico suele ser más eficiente, es decir, permite pasar un mayor flujo, ¿verdad? Tal vez no tenían un flujo sí, un flujo tan alto, digamos, para requerir eso. La otra parte que contaste que estaba interesante es lo de la floculación, sí. Em, Algunas veces una manera de remover, sobre todo si tienes cosas en suspensión, ¿verdad? Como sólidos en suspensión, gelatinosos o cosas de ese tipo, es agregar un floculante. Floculantes hay desde orgánicos, ¿verdad? Desde tipo polímeros, em, hasta moléculas discretas. Ahora están como más de moda los polímeros, ¿verdad? Que muchos de ellos son sustancias muy inocuas, biodegradables. eh, pero también, bueno, no todos, pero algunos, ¿verdad? Eh, Se utilizan, digamos, sales, por ejemplo, sales de aluminio, que son de carga, ¿verdad? Compuestos de ese tipo, compuestos cargados, iones iones polivalentes, que tienden a agrupar las cargas que mantienen estas sustancias en suspensión, aglutinarlos y enviarlos al fondo. Y por supuesto, de ahí estamos retirando un montón de cosas de ahí. Eh, Eso, digamos, yo les decía, bueno, algunas veces hay etapa de desinfección y algunas veces no. Cuando el agua va para el río no hay mayor etapa de desinfección. Eso de regresarlas a los baños es una solución em, ingeniosa, pero bueno, hace necesaria la etapa de desinfección. Eh, Otra forma en la que la utilizan mucho es para riego, pero por goteo subterráneo. En ese caso, muchas veces no hay etapa de desinfección porque realmente no hay un riesgo, a no ser, digamos, que saliera con una carga microbiológica muy alta, pero bueno, si el sistema es eficiente, tampoco debería de ser una carga demasiado alta, ¿verdad? Entonces se hace como un riego subterráneo. Yo no sé si en la universidad la estarán utilizando. Me acuerdo que en algún momento creo que se había pensado, pero no sé si la estarán utilizando de esa manera, digamos, como que va por goteo y se utiliza para riego. Em, y no, pues eso sería. Muchas gracias también por compartirnos esas. Sí, tal vez, lástima, hubiésemos ido a visitar, pero bueno, es que como apenas estamos, ¿verdad? Este semestre con la apertura de algunas cosas, hubiese sido bonito ir a visitar algunas. Em, no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Y De mi si no, parte, no, profe. muchas gracias. Entonces tenemos, para que vean el calendario, por aquello, yo sé que ustedes sí lo han visto, pero nunca está de más. Em,
tenemos ya la parte de que se me hizo el calendario. Ah, no, pero este no es. Ah, es que esto dice viejo. Ok, esta semana estamos entonces viendo ya la última unidad del curso. La próxima semana tenemos el... ¿por qué no puedo compartir la pantalla? Ok, la próxima semana tienen la entrega de el segundo avance, ¿verdad? Después tenemos el examen. Después íbamos a revisar las cosas que nos faltan del proyecto. Después hacen las exposiciones y eso sería este semestre. Entonces, muchas gracias. Nos vemos.